el padre de la revolución bolivariana, sembrando conciencia y revolución. Este rumbo que llevamos es el rumbo de la salvación de nuestro pueblo, de la salvación de nuestra patria, la construcción del socialismo bolivariano del siglo XXI en el marco de los mandatos de la Constitución de 1999. Un espacio de amor y humanidad para el aprendizaje, con nuestro comandante supremo y máximo líder de la revolución bolivariana. ¡Exijo lealtad absoluta! Porque yo no soy yo soy un pueblo, carajo. Ha comenzado Chávez Nuestro, por la voz de la Asamblea. Presidente. Feliz año, amado. Feliz año. José Vicente Miraflores, ¿qué tal? Bienvenido de todo tu equipo. ¿Cuál fue la primera vez que tú viniste a Miraflores? ¿Cuándo fue la primera vez? La primera vez, yo como que te lo conté una vez. Yo vine por ese pasillo, esto parece increíble, a buscar una caja de whisky, cuando aquí repartían whisky. ¿Tú que eres ateño? Yo no veo esas cosas. Yo era teniente y había un nuevo allá en la escuela militar. Teníamos la fiesta de la elección de la reina y yo, como era farandulero, tú sabes que yo animaba espectáculos. Entonces Lucas Rincón, que era mi capitán, hizo el contacto. Aquí había un general, creo que era jefe o subjefe de la casa militar, tío de aquel recluta. Entonces yo vine con el recluta, aspirante a cadete, el nuevo este, y salimos con una caja de whisky por ahí. Primera vez que yo vine a Miraflores. ¿Se la tomaron? Nos la tomamos, no quedó nada. Tremenda fiesta hicimos. La elección de la reina de los nuevos era como 1980 por ahí. ¿Qué piensas tú en este momento? ¿Que volverías para acá de otra manera? Ya yo tenía como señales precursoras, diría Nietzsche. Señales precursoras. Era el año 80, y yo andaba conspirando. Yo en el 78 estaba reunido por allá con Maneiro, Alfredo Maneiro, Douglas Bravo. O sea que ya yo andaba como subversivo en potencia. Subversivo ya en gestación. Y después aquí mismo, recuerdo mis conversaciones con Jesús Ramón Carmona, años después, que era ministro Carlos Andrés. Sí, cómo no. Llanero, yo lo conocí mucho en Apure. En Apure. Había sido de la izquierda, del MIR. ¿Cómo no? Y recuerdo que una vez me topé con el mismo Carlos Andrés en la oficina del... Fue el primer venezolano que volvió a la Plaza de la Revolución en La Habana. ¿Sí? Sí. Y fue el que le dio la bienvenida en el aula magna a Fidel Castro. Correcto. Era el presidente de la FCU. Bueno, yo conocí mucho a Carmona. Y una vez me topé con Carlos Andrés una noche, yo estaba haciendo un curso de ciencias políticas y no tenía computadora, me vine aquí a trabajar, pero eran excusas que yo tenía para ir entrando aquí. Estamos hablando ya de 1989, después del Caracas. Y me consigue él, me estaba un oficial dando una clase de computadora del sistema MS2S, ¿te acuerdas? Bueno, haciendo curso de computación en la Simón Bolívar. Y de repente se abre la puerta esa que está ahí y tal, y entra, yo miro así, Carlos Andrés Pérez. Me paró firme, claro, señor presidente. ¿Y quién es usted, el mayor Chávez? Ah, usted es el mayor Chávez. ¿Qué hace aquí? Estudiando computación. Lo felicito, sigue estudiando. ¿Y qué está estudiando? Ciencias políticas. Es bueno que estudien ciencias políticas, los oficiales. Decía. Nunca se me olvida. Bueno, vamos a trabajar aquí. Vamos, pues. ¿Ah? Salón Simón, ¿dónde voy yo? ¿Vienes preparado? Voy a la izquierda, ¿no? Sí, siempre. A la izquierda. Preparado. ¿Cómo está Televen, chicos? Bueno, primero en sintonía. ¿Te acuerdas la primera entrevista que hicimos allá en Televen? Sí, cómo no. Fue el 26 de marzo. Me rompieron el liquiliqui y todo. ¿Ah? Las dos primeras. ¿Tú te acuerdas de eso? Las dos primeras no pudieron salir al aire. Las prohibieron cuando había democracia aquí, sí. Libertad de expresión, un tribunal militar prohibió que transmitieran. Y me abrieron un juicio militar a mí por eso. ¿Te abrieron juicio también? Cómo no, también. Imagínate tú. Qué libertad de expresión aquella. Saludos. Mira, Y Anita está allá en el puesto de comando. el timón. El timón. Vamos a arrancar. Tú llegaste a 80 años ya, ¿no? Largos. 80 y más, mira cómo está. Felicitaciones. Feliz año nuevo. Vamos a arrancar ubicando esta conversación en el ámbito o en el espacio de dos aniversarios. 4 de febrero y 2 de febrero. ¿No? Golpe de Estado y tu ascenso a la presidencia de la República después de las elecciones del 98.
¿Qué significa eso? ¿Qué significan esas dos fechas? Vamos a concatenarlas, porque para mí tienen una conexión. Claro, sin duda. Sí, el 2 de febrero de 1999 es consecuencia directa del 4 de febrero. Aun cuando yo soy de los que cree firmemente que el 4 de febrero fue un acontecimiento legitimado incluso antes de ocurrir. Me explico, aquí venía una tormenta cuajándose, desde los 70, los 80, comenzaban los 90, salió el rayo estaba legitimado, era un rayo legítimo, fue un hecho legítimo, y además fue legitimado inmediatamente, ipso facto, por el mismo pueblo, el gran apoyo, ¿tú recuerdas? Como periodista, no sé, 80%, algo así, de apoyo a la rebelión del 4 de febrero, de un pueblo que estaba cansado, que no veía salida. Ahora, yo diría que desde ese punto de vista, el 2 de febrero, el día de la toma de posesión, después de la gran victoria del 6 de diciembre, fue como la legalización de la legitimidad revolucionaria. Porque estaba legitimada la revolución del 4 de febrero, pero luego se legalizó con el triunfo electoral y el juramento aquel. Podríamos hablar entonces de dos golpes de opinión. El golpe de opinión del 4 de febrero, encarnado por un sector de la Fuerza Armada que tú comandaste, y el golpe de opinión de las elecciones que culminan con la victoria electoral tuya para la posesión el 2 de febrero. Sí. Es decir, allá estuvo presente en todo momento la opinión pública, tanto en el acto militar como en el acto civil del voto, que es lo que determina tu ascenso al poder. Como decía Simón Bolívar, estamos en el Salón Simón Bolívar, mira ya el padre de la patria, la primera de todas las fuerzas es la opinión pública. De ese punto de vista, bueno, fueron golpes de opinión. Fueron golpes de opinión. Ahora, el 4 de febrero, una revolución legítima, apoyada inmediatamente por esa fuerza de la opinión pública. Y esa fuerza que se desató el 4 de febrero fue la que trajo aquí a Rafael Caldera. Fue la que trajo aquí a este humilde soldado. Y yo te aseguro, estoy seguro, que lo que ocurra en el devenir de este siglo vendrá con el sello del 4 de febrero, lo que siga aconteciendo aquí, a lo largo de los años que vienen. El 4 de febrero es un hecho histórico de una gran profundidad. Partió la historia en dos, pues. Pero con la participación del pueblo y de la fuerza militar. Para mí eso es determinante. El binomio Fuerza Armada, pueblo, es determinante en todo este proceso y en lo que viene también. Sin duda alguna, sin duda alguna. ¿Cómo tú haces una revolución sin el apoyo de la Fuerza Armada? ¿Cómo hacer una revolución sin el apoyo del pueblo? Hoy tenemos nosotros la revolución socialista apoyada por esas dos grandes columnas, pueblo y Fuerza Armada. Y una contrarrevolución tampoco se puede hacer sin el apoyo de la Fuerza Armada. Bueno, se demostró. Se demostró. De este mismo salón salieron corriendo por allá, por ese pasillo, a la puerta trasera de la historia. Tú sabes quiénes, ¿no? Los contrarrevolucionarios que pretendieron desconocer el ritmo de la historia, porque es eso, José Vicente. Tú me preguntas, 4 de febrero, 2 de febrero. Son como dos puntos de una línea que se ha convertido en un proyecto nacional de desarrollo. Yo estaba recordando que nosotros el 4 de febrero traíamos ya lo que llamábamos el libro azul. Era un folleto muy modesto, pero ahí estaba ya planteado las líneas gruesas de lo que hoy es ya, ahora sí, 20 años después, el Proyecto Nacional Simón Bolívar. Ahora, había que pasar por la Asamblea Constituyente, y esto es importante también decirlo. Nosotros el 4 de febrero no traíamos ningún plan de instalar en Venezuela una dictadura. En contrario, era llamar a una Asamblea Constituyente. Vino el fracaso militar, vino el por ahora, bueno, 7 años después, ¿no? Del 92 al 99, ese 2 de febrero yo firmé el decreto llamando a referéndum para la Asamblea Constituyente. Es decir,
el por ahora vino a continuar. El proceso del 4 de febrero continuó. Su rumbo que quedó trunco el 2 de febrero. Y aquí vamos, este es el rumbo del 4 de febrero, lo que venimos siguiendo. Fíjate, hay un aspecto interesante que vale la pena contrastar. 18 de octubre de 1945. Un golpe contra el gobierno democrático del general Medina Angarita, de sectores de la Fuerza Armada, con un partido, para entonces popular, Acción Democrática. 3 años después, se derrumba aquel proyecto. Yo creo que en la base de ese derrumbe estuvo la falta de cumplimiento del proyecto que se le ofreció al país, de cambio, de transformación social. Y eso devino, posteriormente, en una dictadura militar, que fue la dictadura de Marco Pérez Jiménez. A ti te acusan de dictador, pero resulta que tú has ejecutado un proyecto revolucionario, que es lo que distingue y lo que le ha dado estabilidad a este proceso el proceso que se inicia el 18 de octubre y que fracasa estrepitosamente después del 24 de noviembre del año 48. Esta observación, contrastar el hecho revolucionario del 18 de octubre con el 4 de febrero y el proyecto posterior, creo que es interesante para la comprensión de la gente. Yo creo, fíjate, 18 de octubre 1945. Correcto. Yo creo que eso fue un aborto lo que hubo ahí, y no hubo ninguna revolución de octubre, fue un aborto. Pero se le llamó revolución y las consignas eran revolucionarias aparentemente, reparto de la tierra, etcétera. Pero recordemos que Venezuela venía saliendo de la larga noche gomecista, de la larga dictadura, férrea dictadura de Juan Vicente Gómez. Ahora, el proceso, sobre todo, no digamos tanto con el general López Contreras, pero con Medina Angarita. Medina Angarita comenzó una apertura democrática. ¿Quién lo puede negar? Ahí están las evidencias históricas. Y por eso digo, fue abortado ese proceso hacia la democracia por un golpe de Estado ahistórico, antihistórico, un aborto, pues. Ahora, el 4 de febrero es totalmente contrario. Aquí Venezuela venía en una degeneración indetenible de la llamada democracia punto fijista hacia una dictadura, incluso ya con colmillos, porque poco se ha hablado de esto. Nosotros en verdad, a mí me llaman tirano, dictador, soy un antidictador. Había un grupo de generalotes y un grupo de la oligarquía venezolana que tenía casi que listo el golpe de Estado. Bueno, por esos años, 91, 90, 91, sobre todo después del Caracazo. ¿Tú no recuerdas el gran papel protagónico que jugó, entre otros, el general Aliegro? Y la clase política se replegó. Y luego surgió la tesis de salida de los salones de la burguesía, de los equipos de pensamiento de la burguesía. Incluso en Estados Unidos estaban ya aceptando la tesis de que en Venezuela no había más alternativa que un golpe de Estado. Nosotros produjimos, entre otras cosas, el aborto de ese golpe de Estado. Pero fue el parto revolucionario, el 4 de febrero, muy distinto, totalmente contrario al aborto del 18 de octubre. Esto sí fue una revolución, la de febrero, la del 4 de febrero, y lo estamos demostrando en estos 20 años. Y lo seguiremos demostrando en los próximos 20, y en los próximos 40, en los próximos 80. Una verdadera revolución, la última del siglo XX. Te diría yo que la mejor demostración es la lealtad a esos principios. Es decir, si una vez que se inicia el gobierno revolucionario, a partir del 2 de febrero del 99, no se asumen los cambios como se han asumido, y no se lleva adelante el proceso de cambio, el 4 de febrero hubiera quedado relegado en la historia, porque es lo que le da legitimidad, la consecuencia del grupo que impulsó la transformación, la lealtad a unos principios. Sí, y a un programa. Exacto. Digamos, unos principios, a unas ideas, a un programa, a un proyecto más que programa. Tú sabes que, Venezuela a lo largo del siglo XIX y el siglo XX se acostumbró, la historia venezolana se acostumbró
a presenciar la llegada primero a la Casa Amarilla y luego a este palacio, a esta casa, de hombres, partidos o movimientos que prometieron muchas cosas, pero luego aquí fueron incapaces de hacer el más mínimo cambio. Bueno, y eso vino arrastrándose desde los tiempos del mismísimo José Antonio Páez, José María Vargas, luego los Monagas, luego los compañeros de Zamora, de la Guerra Federal, casi todos llegaron a presidente. Joaquín Crespo, Ignacio Andrade, Juan Crisóstomo Falcón, Antonio Guzmán Blanco, no fueron capaces de impulsar ningún proceso revolucionario, ningún cambio verdadero, no fueron consecuentes con las promesas, en algunos casos revolucionarias, como el caso de Guzmán Blanco o de Joaquín Crespo, y el siglo XX ni se diga, terminando con Betancourt y todas aquellas propuestas de Acción Democrática, de COPEI, todo eso fue un gran fiasco. Nosotros no podíamos llegar aquí a convertirnos en un fraude más. Contra viento y contra marea teníamos que venir a cumplir con un compromiso y con un proyecto, y eso fue lo que desató el golpe de Estado. Eso es lo que yo quería puntualizar del contigo. 11 de abril. Exacto, lo que yo quería puntualizar contigo, y lo que quiero que puntualicemos, entremos directamente a la etapa que se inicia con el 2 de febrero del 99. El gobierno revolucionario instaurado ya, funcionando. ¿Cuáles fueron los aciertos iniciales y los desaciertos iniciales también? En una perspectiva histórica que ya tú estás en capacidad de considerar. Acierto. Yo creo que el llamado constituyente. Sí, no, el primer gran acierto es eso. Fue haber sido capaces nosotros de mantener una línea. Lo que decíamos hace un rato, ser consecuentes con un proyecto, con una promesa coherente y consecuente, pues. Porque yo recuerdo aquel paréntesis entre diciembre, 6 de diciembre y 2 de febrero, en la Viñeta, llegaba mucha gente, porque a mí se me acabó la libertad el mismo día que ganamos las elecciones, rumpa la Viñeta, y allá llegó mucha gente a hacer propuestas. El primero que llegó, uno de los primeros, en la mañana del día siguiente fue el embajador Yankee, con la visa y una carta de Mr. Clinton, invitándome a la Casa Blanca, y después llegó gente casi toda de la pequeña o de la gran burguesía, ¿ve? Ahora, de los altos mandos militares, Ahora, recuerdo a algunas personas que llegaban a decir, la constituyente, sí, pero el Congreso la puede convocar para que usted para que usted se preserve, y lleva hasta decretos redactados. Recuerda tú que tenía mayoría Acción Democrática y COPEI en aquel Congreso, y casi todos los gobernadores eran de oposición, y la Corte Suprema de Justicia dominada por la burguesía. El poder electoral, el Estado estaba intacto, solo estaba yo ahí como una cabeza de playa, pues el gobierno que se estaba instalando. Ahora, yo creo que fue un gran acierto mantener con una firmeza, a prueba de todo, el proyecto constituyente y haber firmado el decreto contra viento y marea. Creo que fue el primer gran acierto, ¿no? ¿Tú crees que hubo claridad inicial? Yo creo que sí. Alguien pudiera decir, que hubo una primera etapa donde no se aplicó a fondo la revolución, es cierto, pero es que si la hubiéramos tratado de aplicar a fondo, quizá hubiéramos abortado el proceso, porque se trata de la viabilidad. Recuerdo ahora mismo al profesor Sanz, a los profesores Sanz, Calcaño, de Barbieri, y la tesis de la viabilidad de los proyectos, ¿no? Es decir, era viable desde el punto de vista político iniciar el gobierno ya con un proyecto profundamente revolucionario. Había viabilidad política. ¿Cómo? Con casi todo el Estado en contra. Había viabilidad social. Había viabilidad económica. No teníamos ni recursos para pagar sueldos. Podemos hablar de una concesión táctica a los poderes fácticos.
No, yo creo que no, más bien fue un parte de una estrategia. La primera ofensiva que teníamos que lanzar era la Asamblea Constituyente. Recuerdo lo económico que, bueno, lo dejamos casi que intacto, ¿no? Pero había que abrir como la brecha política al sistema, ¿no? A través de la Asamblea Nacional Constituyente. No creo que haya sido ninguna concesión. Creo que estábamos estudiándonos la burguesía criolla, el imperialismo tratando de rodearme, tratando de anularme y anularnos, y yo también, apenas con 40 años, un poquito más de 40 años, ¿no? Sí, 44, 45 años, pero ya un poco fogueado por el camino. Yo te decía que cuando vine de teniente aquí, ya yo andaba conspirando, no fui ningún improvisado. Así que estábamos como esos boxeadores en el primer round. ¿En qué momento se rompe haciéndonos el estudio? ¿En qué momento se rompe ese estatus? Bueno, se aprueba la Constitución, como tú sabes, como sabemos, y luego viene la relegitimación, la segunda victoria, y luego las leyes habilitantes que comienzan a poner el punto sobre la I, o los puntos sobre las I. La ley de tierra, acuérdate que la quemaron por ahí en la calle, la ley del petróleo. Aquí vino no sé cuántas veces el embajador norteamericano con los altos representantes de la ExxonMobil, la ConocoPhillips, la Chevron Texaco, los ingleses con, ¿cómo se llama?, la Shell y no sé cuántas más. Y entonces recuerdo una conversación de un viejo y ex amigo nuestro en su apartamento. Me dijo, Hugo, si no echas atrás las leyes habilitantes, viene un golpe. Le dije ya a punto de amanecer, le dije, los esperaré. Pero yo no voy a echar atrás esto es parte de la vida, aquí está empeñada mi vida. Entonces ahí se rompió todo, pero o sea, ahí comenzó de verdad la batalla, después de los escarceos iniciales del 99, del 2000, del 2001. Se puede decir que hubo un aprendizaje en la acción. Siempre. Bueno, hay quienes, lamentablemente hay quienes, a pesar de las acciones, no aprenden. En la oposición venezolana hay varios ejemplos de ello, quienes a pesar de lo largo del camino y de las acciones no aprendieron o no aprenden. ¿Tú sí has aprendido? En mi caso, modestamente lo digo, siempre he tratado de aprender, de asimilar conocimiento, de asimilar experiencia y con eso nutrir más aún esta voluntad de vivir y de luchar y de vencer que a uno lo impulsa. Hay que aprender todos los días, uno tiene que tratar de aprender, de sacar lecciones de las más duras realidades. Ese aprendizaje suyo no es una mezcla de aprendizaje con intuición. A lo mejor tú que eres medio psicólogo, yo creo que sí. Una vez el general Pérez Arcay, hace tiempo, él no sabía para nada que yo andaba ya en el movimiento revolucionario, pero yo le preguntaba muchas cosas. Y me veía, nos conseguíamos muy frecuentemente en la librería El Incendio, allá en el Círculo Militar, o allá en el ¿cómo se llama?, en la oficina del Ministerio de Defensa, donde editaban libros, por allá en un viejo galpón. Ahí nos topábamos, buscando libros. Entonces me decía, Chávez, yo lo veo a usted buscando libros y preguntando cosas. Usted fue invadido por la angustia del conocimiento. Y es verdad. Hace muchos años que yo fui invadido por esa angustia y por esas ganas de aprender, esas ganas de conocer, esa voluntad de conocer. Y luego cuando sentí que estaba atrapado por esta corriente que aquí me trajo, con más razón, cuando te contaba que Carlos Andrés me consiguió por ahí estudiando computación, dando los primeros pasos, estudiando la ciencia política, es porque yo sentía necesidad de estudiar, de conocer más la ciencia política, la ciencia del gobierno. Muchos años estudiamos y yo, lo que es el gobierno, lo que es la nave del Estado, los poderes del Estado, el derecho comparado, la estrategia militar, la estrategia política, la geopolítica, todo eso me ayudó mucho y nos ayudó mucho, a cumplir esta tarea que estamos cumpliendo. Aprendizaje, ¿qué más hay? Aprendizaje en la acción. Pero ¿qué más hay detrás de eso? Detrás de Chávez, porque fíjate tú, yo sé que tú eres un estudioso. Yo creo que es el presidente que ha estudiado más en ejercicio del mando. Tú te tragas los libros, te tragas todo, ¿no? Ficción, cuentos, novelas, economía, política, etcétera, ¿no?
Pero eso no es suficiente. Yo conozco mucha gente que también ha estudiado y no la pega. ¿No? Es verdad. ¿No? Entonces, ¿qué hay detrás de eso? ¿Qué hay? Aparte de la vocación, aparte del deseo de gobernar, de dirigir un país. No, me estás obligando casi que a recurrir a Nietzsche otra vez. Bueno. A la filosofía, pues. Dale, pues. A la filosofía. Yo te mostraba allá en el patio de honor de armas de la Escuela Militar, aquel diario mío de 1974, y el día aquel en que llegó Carlos Andrés otra vez al patio, el día que asumía la presidencia, al día siguiente, pues, al desfile militar. Y yo, que tenía 20 años, escribí ahí, yo no sé de dónde salió eso, no recuerdo. Algún día veo al nuevo presidente y algún día me gustaría o quisiera tener la responsabilidad de llevar las riendas de la patria de Bolívar. Una cosa así escribí. Es decir, Nietzsche hablaba de las señales precursoras. Yo creo que a mí me ocurrió eso, José Vicente. Y desde entonces yo me vine como que preparando. Algo me impulsaba. Una voluntad interna, secreta, escondida, quizás genética. Quizás genética. Bueno, no sé de dónde, pero también de cómo yo nací, dónde crecí. Yo recuerdo haber visto a Rómulo Betancourt con un liquiliqui blanco que cruzó el Puente Páez, el río Boconó. Nos llevaron en un camión de estaca a los niños que éramos, a mirar al presidente que pasaba a entregar tierra de la reforma agraria. Si mal no recuerdo, iba con John Kennedy, que vino aquí, tú sabes, a entregar tierra. Era la Alianza para el Progreso. Yo recuerdo a unos jóvenes norteamericanos que llegaron a Sabaneta por esos años. Yo era monaguillo, te estoy hablando hace 50 años, y nos enseñaban a algunas palabras de inglés y repartían avena Quaker. Era la Alianza para el Progreso, pero también recuerdo en los montes de San Hipólito, por el Caño de Raya, que había unos señores que nos llamaban los guerrilleros. Ve dónde uno nació y dónde fue creciendo. Y después vine para la escuela militar. Y a ti te vi candidato presidencial cuando Pepe era aspirante a cadete en 1973. Es mucho de magia en todo eso, ¿tú no crees? No sé. Yo soy el que pregunto aquí. Hay como magia en todo eso. Hay como una magia. Pérez Arcay dice que una mano invisible fue colocando fichas en un tablero. Pero bueno, sí, hay cosas más allá, a veces incluso de lo racional. La intuición, por ejemplo, a veces es irracional. ¿Cuál crees tú a veces tú hueles algo. ¿Cuál crees tú que es la percepción que tienen tus enemigos de ti? Mis enemigos de ti, bueno, no sé, yo creo que depende yo creo que algunos de ellos me han subestimado. Y creo que me siguen subestimando. Y se siguen autoengañando. Me interesa preguntarte sobre la política de alianzas. ¿Cómo la concibes tú? Démonos cuenta que hoy la política de alianzas nuestra es muy distinta a la de 1998. Tú recuerdas aquel llamado polo patriótico, ¿no? Hoy la revolución ha venido decantando los grupos, las corrientes, los partidos que verdaderamente apoyan el cambio revolucionario. Entonces, para nosotros hoy no es nada complicado el tema de las alianzas. Ahí está el llamado que se me ocurrió hacer al gran polo patriótico. Más de 30.000 organizaciones, desde las minúsculas hasta corrientes mucho más grandes de corte nacional, se registraron, y eso es un movimiento que está ahí, está en marcha. Y por otra parte, los partidos políticos. Sí creo en este momento, te lo voy a decir, y es primera vez que lo voy a decir, he estado pensándolo en estos días. Yo creo que las organizaciones sociales del gran polo patriótico tienen una naturaleza muy diferente a la de los partidos políticos, es decir, el PSUV, el Partido Comunista, el Movimiento Electoral del Pueblo, el partido que creó la camarada Liena Ron, UPB. Entonces yo ahora quiero proponer que haya como dos mecanismos de alianza. Uno, la alianza, vamos a llamarla partidista, ¿no? Porque ahí hay otra naturaleza, tú sabes. Tú lo sabes, tú militaste no sé en cuántos partidos, varios partidos políticos. Y los movimientos sociales, bueno, que cabalgan sobre una gran diversidad y que van desde algunos moderados hasta radicales, revolucionarios,
movimientos que a veces niegan incluso al Estado, y hay que discutir con ellos la necesidad del Estado social, del Estado revolucionario. Pero en fin, niegan la política también. Incluso algunos niegan la política. Sí. Pero bueno, son expresiones de la sociedad que hay que respetar y hay que llamarlos y hay que incorporarlos a los grandes debates. Entonces, las capas son como medias, dos espacios. Las capas medias de la población, o la clase media. La clase media. Siempre es un tema. Sí. ¿No? La clase una constante. Media. La clase, yo creo, de eso hacemos... Que a eso que se llama clase media, tú le has hecho una serie de señales que se han concretado también en conquistas para ellos. Y yo creo que hay que seguir dando señales y lanzar políticas. Creo que la revolución ha sido en eso, con todos los errores cometidos. Sin embargo, hemos sido persistentes en lanzar no solo señales, sino llamados, programas, demostraciones de lealtad con la clase media, con los sectores medios. Ahora, la clase media venezolana creo que cada día más debe apreciar una realidad que abre como dos posibilidades. La clase media, en el caso de Venezuela, cuando hace alianza, entre comillas digo, alianza, o se une a la burguesía nacional y se subordina al imperio, tiende a desaparecer. Ya ocurrió aquí en los años 90, los años 80, más bien, la clase media venezolana estaba desapareciendo. Ahí están todos los indicadores. Ahora, cuando la clase media se une al pueblo, y en este caso a la revolución, se fortalece. En estos años la clase media venezolana lo que ha hecho es fortalecerse. Así que yo estoy seguro que la clase media, que es una clase que piensa y que tiene generadores de opinión y grupos políticos, grupos sociales, una vez más este año lo va a demostrar. La gran mayoría va a votar por la revolución, va a seguir apostando por ella misma, va a seguir apostando por la patria, no por la colonia, porque ahí están las dos posiciones, o patria o colonia. Y como decimos el grito en las calles, como que dice Andrés Eloy Blanco, el grito del guerrillero se lo sabe la sabana. Los que quieran patria, vengan conmigo, vengan con nosotros, con la revolución. Es el camino a la patria, es la construcción de la patria. La clase media tiene que ser una clase patriótica, no enemiga de la patria. ¿Qué le ofrece de nuevo al país? ¿Consolidar los logros o profundizar la política de cambio? Fíjate, yo no tengo muy claro, José Vicente, lo que le ofrezco al país. Pues. En primer lugar, en estos años hemos venido logrando un conjunto de elementos. Tú decías consolidando. Venimos consolidando. Es un proceso, pues, que viene de menos a más. Por ejemplo, en lo económico, solo una cifra. El crecimiento del Producto Interno Bruto, es decir, la economía real, pues, en 333%, de 90.000 millones de dólares, cuando llegamos a 300.000 millones de dólares, el Producto Interno Bruto. En lo social, la disminución de la pobreza, la pobreza extrema en 70%, la pobreza general en más del 50%. Estos son casi 10 millones de personas que o salieron de la pobreza extrema y pobreza general o no cayeron, porque hubieran caído en la pobreza si el ritmo del país hubiera seguido siendo el mismo. Lo social, lo económico, la estabilidad política. ¿Qué ofrezco yo? Continuar la estabilidad, fortalecer la estabilidad del país para continuar el proceso del desarrollo económico, del desarrollo social de Venezuela a través de la revolución democrática. ¿Qué ofrezco yo? Más revolución, más democracia, más socialismo. Venezuela va a seguir por el mismo rumbo. Estabilidad, primero, fíjate, ecuación, termino, independencia. De la independencia, la estabilidad. Sobre la estabilidad, el desarrollo. Y más allá, la grandeza del país, los grandes objetivos del proyecto nacional, en lo social, en lo económico, en lo político. Yo tengo muy claro cuál es el rumbo que vamos a continuar. Sí, vamos a seguir. Pero algunos dicen que tú estás robando al país. ¿Quién dice? Lo dijeron. Ah, bueno, está bien.
un poco como dicen, allá va el ladrón, agárrenlo, pero es el ladrón el que está gritando. ¿Quién robó al país de verdad? Yo lo que pasa es que no quise responder como desde dentro me mandaba el galopar de Maizanta. No personalicemos, ¿no? No, porque estamos en la asamblea ya, etcétera. No. Pero realmente, ¿quién robó a quién? Yo pertenezco al club de los saqueados. Millones y millones durante siglos. Esa historia es vieja desde Bolívar. La burguesía venezolana saqueó al pueblo venezolano, lo robó la patria y lo que quedó lo entregó al imperio, al imperialismo. Nosotros hemos llegado aquí a restituir en el marco. Yo creo que la burguesía venezolana debería agradecerlo, pero ellos no agradecen nada, que hemos llegado a reordenar el país, a reordenar la propiedad de las cosas, a democratizar la propiedad en paz, respetando sus derechos, respetando incluso las riquezas que acumularon como producto del gran saqueo histórico. Deberían agradecerlo, pero en verdad el pueblo fue el saqueado. La burguesía es la que robó a este pueblo y lo saqueó y le quitó casi todo. Tú estuviste el 2 de enero, estuviste en Sabaneta, visitado tu pueblo, tus amigos, recorriendo las calles. Yo no sé, yo tuve la impresión de algo mágico allí, ¿no? Algo macondiano, ¿no? ¿Qué sentiste tú en ese contacto de nuevo con tu gente, las vivencias de tu infancia? ¿Qué sintió Hugo Chávez? A veces... Hoy presidente de la República, líder nacional, internacional. Bueno, rememorando ese pasado del arañero. El monaguillo. Monaguillo. Tú sabes que yo, en verdad, verdadita, y esto me ocurre casi que a diario, pues yo no me siento ese presidente investido de no sé qué cosa, no. Como dijo Fidel un día, somos tipos que andamos por ahí. Yo soy un tipo que anda por ahí, pues. Un subversivo en Miraflores, dijiste tú una vez, ¿no? Ahora, un luchador, etc. Ahora, cuando llego a Sabaneta, desde la curva de Santa Rita, hay una curva ahí donde pasa el caño Flor Amarillo, donde yo iba en bicicleta a buscar yuca y topocho cuando era niño. Ese pueblo de Santa Rita, de Barinas, casi todos ahí son Chávez. Ahí el caudillo era José Antonio Chávez. Mi abuelo Andrés Chávez murió de 114 años. 114 años murió. Y tenía su conuco y su mujer, Andrés Chávez. Lo que le espera a los antichavistas, ¿no? Hermano de Rosa Inés Chávez, hija de la negra Inés, que dicen que era hija de un africano, el africano de Sabaneta. Fíjate. Y luego la curva de Santa Rita, curva cerrada, y luego la recta que va directo a la entrada ya, muy cerca del Caño de Raya por este lado, más allá el río Masparro, y de este lado la Madre Vieja del Boconó. Y ahí están enclavadas mi amada Sabaneta, el Camoruco, la calle Real, la calle Bayón, y el Torbellino, y vi por allá una vieja novia, y por allá los más viejos amigos que yo pueda recordar. Laurencio Pérez, que tiene 70 años ya, tiene 24 hijos. Puro realismo mágico. No, sí, un torbellino que me absorbe. ¿Y qué presidente voy a ser yo ahí? Ahí soy Huguito. Y llegar al sitio donde nacimos y donde vamos a construir, estamos construyendo un preescolar muy pedido cada vez que yo voy, un preescolar. Y luego la iglesia, la Plaza Bolívar, la policía donde estuve preso una noche de niño por violar el toque de queda, no sé qué era, el toque de queda, prohibían a los niños salir, y yo salí una noche a vender arañas y cosas, y pum, me llevan detenido, pues, otra vez me llevan detenido porque andaba en bicicleta en la plaza,
era prohibido andar en bicicleta en la plaza. Y pum, me llevan preso. Mi papá me tenía que ir a buscar. Yo era buena conducta. No, yo no creía que yo era un niño mala conducta, solo que bueno, vendía arañas de noche, pues, a las 8 de la noche, o en bicicleta y me subí a la Plaza Bolívar. Llegar a la iglesia donde fui monaguillo hace 50 años. Y mirar la esquina donde yo sé que vivía la negra Inés, la hija del africano, donde nació mi padre, allá había un semeruco. Y ver a Pancho Bastida, y ver al compadre Aldana, y a mi tía Edilia, a mi tío Marcos Chávez, viejo romulero, ahora chavista, por supuesto, y mi padre, y mi madre, y mis tías, y no sé cuántos primos y parientes, ¿ves? Puro realismo mágico. 50 años, decía, Dios mío, hace 50 años aquí yo era el monaguillo, tocaba las campanas, la misma campana que está ahí, aunque la iglesia ya es moderna, no es aquella vieja iglesia de techo de palma y paredes de tabla, no era como de tabla, y piso de tierra, no. El monaguillo de hace 50 años, el arañero, el que vendía araña, el que tiraba cohete ahí. Y luego, ¿qué? El cadete nuevo, que yo nunca dejé de ir a Sabaneta en vacaciones, José Vicente. Y recuerdo cuando llegué de recluta, hace 40 años a Sabaneta, en diciembre de 1971. Y luego, hace 30 años, la marcha de la vieja, de la mamá vieja. Y luego, hace 20 años, yo fui a Sabaneta, el 2 de enero de 1992. Fuimos a un funeral de la abuela, que cumplía 10 años de haberse marchado. Ahora volviste el 2 de enero también. Pero el mismo 2 de enero, el día que ella murió. Pero al mismo tiempo, ese 2 de enero de hace 20 años, yo sabía, ya venía la rebelión, estábamos en los últimos días, pues. Yo fui al Camoruco, fue la oración del Camoruco, con mi entonces esposa y mis 3 niños. Y caminé con mi padre y estuve a punto de decirle a papá, va a pasar algo. Pero la disciplina revolucionaria me dijo, no le digas a tu padre, pero le miré los ojos, el negro Hugo Chávez y mi madre, y caminé y jugué chapita con Chicho Romero. Era como una despedida. Y salí por la tarde por el Camoruco. Bueno, todas esas imágenes llegaron como una magia. 50 años, pudiéramos decir, cuando tú hablas del realismo mágico, ¿no? Cuando uno le llega siempre, pues García Márquez, ¿no? El campeón del realismo mágico. Bueno, en vez de 100 años de soledad, uno pudiera decir 50 años en mi caso de magiedad, permíteme esa palabra. Es una magia. Por último, una primicia. ¿Qué primicia me das tú? Bueno, pero fíjate, no tengo primicia ahorita. Teresita, ayúdame, ¿qué primicia hay por ahí? ¿Cómo que dijo? ¿Quién fue? López Cordura. Calma y cordura. Calma y cordura. Calma y cordura, que en su momento anunciaré los nuevos vicepresidentes o vicepresidentes. Pero me das la primicia. ¿A ti? En ese momento. Bueno, está bien. Te la daré. Muchas gracias. Bueno, José Vicente. Mucha suerte, gracias. Larga vida. 80 años, mira cómo está. Muchas gracias. 80 años, parece que tuviera 40. Esto gracias. Sí es televisión. Gracias. Rumor de clarines guerrero, ocurre blindado, ocurre veloz, con celosos dragones de acero que guardan la patria que el cielo nos dio. Patria, patria, patria querida, tuyo es mi cielo, tuyo es mi sol. Tuya es mi vida, tuya es mi alma, tuya es mi amor. Seguiremos teniendo patria, patria para siempre, patria para nuestros hijos, patria para nuestras hijas, patria, patria, patria. Unidad, lucha, batalla y victoria.